Hay personas que pasan por el poder y otras que pasan por la vida dejando huella. José Mujica fue una de esas almas que no gobernó desde un escritorio, sino desde la conciencia, que no acumuló riquezas, sino afectos, que no buscó ser ejemplo, y por eso lo fue. Esta narrativa no busca glorificar, busca recordar, honrar al hombre que eligió la sencillez en un mundo que premia la apariencia, al campesino que llegó a presidente y regresó al campo sin haber cambiado. Hoy su voz se ha apagado, pero su mensaje sigue vivo. Y en esta narrativa repasamos su vida, no como un líder, sino como lo que siempre fue, un ser humano profundamente libre. Este es nuestro homenaje a Pepe Mujica, un hombre que eligió vivir con lo justo, pensar con profundidad y partir en silencio. En el sur de América, entre campos húmedos y pueblos tranquilos, nació un niño que más tarde se convertiría en una de las voces más sabias y coherentes del siglo XXI. José Alberto Mujica Cordano llegó al mundo el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, Uruguay. Era hijo de una época simple, de silencios largos, de radios encendidas al atardecer y de vecinos que se saludaban sin prisa. El barrio Paso de la Arena, en el oeste de Montevideo, era un territorio donde convivían los humildes y los olvidados. Allí, la vida no era fácil, pero sí honesta. Allí comenzó la historia de un niño que nunca soñó con ser presidente, pero que aprendió desde pequeño el valor de la tierra, el esfuerzo y de la libertad. Su madre, Lucía Cordano, era descendiente de inmigrantes italianos, mujer fuerte, comerciante, trabajadora, independiente. Sola tuvo que sostener a su familia cuando su esposo, Demetrio Mujica, falleció de una enfermedad cuando Pepe tenía tan solo 6 años. Lucía fue todo: madre, padre, amiga, maestra. Le enseñó a leer la realidad con los ojos del pueblo. Le enseñó a no pedir permiso para pensar. Y sobre todo, le enseñó que no hay mayor riqueza que tener la conciencia tranquila. Pepe no tuvo juguetes caros, ni camas cómodas. Jugaba con piedras, con ramas, con perros callejeros, pero tuvo algo más valioso: tiempo. Tiempo para observar, tiempo para escuchar a los adultos, para hacerse preguntas. Y tuvo libros, libros heredados, prestados y rescatados. Desde pequeño fue muy curioso. Se preguntaba por qué unos tenían tanto y otros tan poco. ¿Por qué los ricos mandaban, aunque nunca trabajaban la tierra? ¿Por qué su madre, tan buena, debía trabajar sin descanso? Esas preguntas lo acompañaron toda su vida. Uruguay era en esos años un país peculiar, llamado la Suiza de América por su estabilidad política, su sistema de bienestar y su educación pública. Pero tras esa fachada se escondía una sociedad profundamente desigual. Los barrios alejados no tenían agua ni luz, los campesinos vivían olvidados por el Estado y el poder estaba en manos de unos pocos. Esa contradicción marcó a muchos jóvenes. Algunos eligieron ignorarla. Pepe hizo lo contrario. Ya adolescente, Mujica fue vendedor ambulante, repartidor, ayudante de almacén. Su primer amor no fue la política, sino la tierra. Estudió agronomía y se hizo floricultor. Cultivaba claveles, crisantemos y gladiolos. Tenía una sensibilidad especial para las plantas. Las cuidaba como se cuida una idea. También fue ciclista profesional. Participó en varias vueltas ciclísticas. El esfuerzo físico en la disciplina del entrenamiento forjó una determinación silenciosa que más tarde le ayudaría a soportar la prisión. A fines de los años 50, el joven Mujica comenzó a acercarse a los movimientos sociales. El país entraba en una crisis económica. Los sindicatos se movilizaban, las protestas crecían. Fue en ese ambiente que conoció a Raúl Sendic, líder del movimiento Tupamaro. Sendic hablaba de revolución, pero también de dignidad. Mujica encontró en él no solo un líder, sino una causa. Una fórmula de canalizar toda esa rabia que había cultivado desde niño.
Así, lentamente, el niño libre, el floricultor tranquilo, se fue convirtiendo en guerrillero. Esta es la historia de un hombre moldeado por la tierra, la pérdida y la lucha, de un niño que aprendió a resistir en silencio y de un joven que antes de tomar un arma ya había sembrado una idea. Así comenzó la historia de Pepe Mujica, el hombre que nunca se vendió, porque desde que apenas era un niño, entendió que la libertad no tiene precio. A principios de los años 60, Pepe Mujica tenía una vida sencilla, vivía de la tierra, cultivaba flores, vendía claveles en mercados y ferias, pero mientras sus manos cuidaban la vida, su mente no dejaba de preguntarse por qué esa vida era tan injusta para muchos. Uruguay vivía tiempos oscuros. La bonanza económica de mediados del siglo XX se esfumaba. El desempleo crecía, la pobreza se expandía y el sistema político parecía no escuchar a nadie que viviera fuera de Montevideo. En 1962, junto a Raúl Sendic y otros militantes, Mujica participó en la creación del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Inspirados por la Revolución Cubana, comenzaron como un movimiento clandestino que buscaba justicia a través de la acción directa. Los Tupamaros no eran simples insurgentes, realizaban expropiaciones bancarias, asaltos planificados sin derramar sangre, repartían alimentos robados entre los pobres y buscaban avergonzar públicamente a empresarios corruptos. Entre 1968 y 1979, el Movimiento Liberación Nacional Tupamaros pasó de ser un grupo marginal a convertirse en una verdadera guerrilla urbana. Su inteligencia operativa sorprendía a la policía. Sus acciones eran cada vez más audaces, se infiltraban, organizaban fugas masivas de prisión y golpeaban al sistema donde más dolía, en su imagen. Mujica no era el gran líder ideológico, pero sí un ejecutor disciplinado. Fue herido en 2 ocasiones por la policía, detenido varias veces, siempre regresaba. En 1972, tras un gran operativo del gobierno, Mujica fue capturado definitivamente. Ese mismo año, el país caía en una dictadura militar que marcaría a sangre y a fuego la historia de Uruguay. Junto a otros 8 compañeros, Mujica fue declarado rehén del Estado. Viviría 13 años encerrado, 7 de ellos en condiciones inhumanas, sin luz, sin contacto humano, sin higiene. Lo movían de cárcel en cárcel. En algunos periodos estuvo encadenado o confinado en depósitos subterráneos húmedos. El aislamiento casi lo destruyó. Perdió la noción del tiempo, escuchaba voces que no existían, veía figuras en la oscuridad. Lo torturaban no solo con golpes, sino con el silencio. Pero algo dentro de él resistía. Recordaba a su madre, a su chacra, a sus flores, a su bicicleta. No tenía nada, excepto su mente, y eso fue suficiente. En el encierro nació su filosofía, que no se puede vivir atado al odio, que vivir con poco no es pobreza, es libertad, que el amor a la vida no depende de lo que uno tiene, sino de lo que uno es. El guerrillero que entró a la cárcel salió convertido en algo más profundo, en un pensador, en un sabio, en un hombre que ya no buscaba venganza, sino redención. Después de 13 años, Mujica salió de prisión con el cuerpo débil, pero el alma intacta. No pidió venganza, no reclamó castigo, solo pidió tiempo, tiempo para volver a sembrar, pero esta vez no flores, ahora sembraría ideas. Era 1985, tras 12 años de dictadura. Uruguay recuperaba su democracia y con ella salían de prisión cientos de presos políticos, entre ellos un hombre flaco, de caminar lento, mirada tranquila y barba entrecana, José Mujica. Había entrado como guerrillero, salía como pensador, pero lo que nadie imaginaba es que ese hombre roto por dentro estaba a punto de reinventarse por completo.
Lejos de los focos, Mujica volvió a lo que conocía, la tierra. En el kilómetro 20 de la Ruta 8, construyó una vida sencilla con su compañera Lucía. Volvió a plantar flores, a cuidar animales, a trabajar con el barro en las uñas y sudor en la frente. Muchos esperaban que desapareciera del mapa político, pero él sabía que aún tenía algo que ofrecer, no como líder militar, sino como voz ética, como constructor de confianza. En 1989, junto a otros exguerrilleros, Mujica fundó el Movimiento de Participación Popular MPP. Sus ideas eran claras: acercar la política al pueblo, sin tecnicismos, sin elitismo. Para 1994 fue elegido diputado y en el año 2000 senador. Sus discursos eran simples, pero profundamente humanos. No usaba corbata, a veces se trababa al hablar, pero nadie dudaba de que decía lo que pensaba y vivía como hablaba. Mujica rompía esquemas, llevaba ropa usada, salía en bicicleta, donaba su sueldo y cuando hablaba no seducía, sacudía. La gente comenzó a escucharlo, no porque fuera perfecto, sino porque era real. Y en un mundo lleno de máscaras políticas, Mujica era un rostro sin maquillaje. En 2009, el Frente Amplio lo eligió como candidato presidencial. Mujica no hizo campaña con promesas vacías. Su mensaje era simple: trabajar, cuidar lo logrado y no robar. Muchos no lo querían. Lo llamaban improvisado, peligroso, el loco de la chacra, pero el pueblo sí lo entendía. En barrios obreros, en el campo y las esquinas, la figura de Mujica representaba algo raro en la política: la esperanza sin adornos. El 29 de noviembre de 2009, José Mujica fue electo presidente de la República Oriental del Uruguay, con más del 52% de votos. Ese día no hubo alfombra roja, no hubo orquesta, hubo un hombre con traje prestado, con voz pausada y corazón abierto. Su discurso inaugural no fue sobre poder, fue sobre la humanidad. Y así, el hombre que fue guerrillero, luego prisionero, se convirtió en el presidente más humilde del mundo, pero su verdadera revolución apenas comenzaba. Pepe Mujica no llegó al poder para cambiar su vida, llegó para cambiar la forma en que entendemos el poder. Con los pies en la tierra y el alma libre, así fue como el preso se volvió presidente. El 1 de marzo de 2010, Uruguay vivía una escena que parecía de ficción. El nuevo presidente de la República se levantaba en su chacra, tomaba mate con su esposa Lucía y manejaba el mismo viejo Fusca hacia Montevideo para asumir el mando. José Mujica no se mudó a la residencia presidencial, no aceptó privilegios, no cambió su vida, y esa decisión, que parecía un símbolo, fue en realidad su declaración de principios. Desde el primer día, Mujica entendió que su rol no era ideológico, sino ético. Gobernó con apertura, no buscó radicalizar al país, sino unirlo. Se reunió con empresarios, con sindicatos, con campesinos, con la oposición. Para muchos dentro de su propio partido fue demasiado moderado, para sus enemigos demasiado informal, para el pueblo simplemente era Pepe. Bajo su mandato, Uruguay aprobó leyes que lo colocaron en el centro del debate global: la legalización del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y la regulación estatal del cannabis. Estas leyes no se aprobaron por capricho, respondían a un país que ya no quería callar. Mujica no lideró con imposición, sino con escucha, y cuando hablaba, lo hacía desde la experiencia. En 2012, Mujica habló ante las Naciones Unidas. No leyó cifras, no usó palabras técnicas. Dijo algo simple: venimos al mundo para ser felices, y si no cuidamos al planeta, no hay futuro. Su discurso se volvió viral. Lo llamaron el presidente más pobre del mundo. Él se rió de eso. Yo no soy pobre, dijo. Pobre es el que necesita mucho para vivir.
Pero no todo fue armonía. Mujica tuvo tensiones con gobiernos vecinos, especialmente con Cristina Fernández de Argentina. En lo interno fue criticado por sectores de izquierda que lo consideraban demasiado pragmático. Pero Pepe jamás usó el poder para atacar a nadie. Respondía con calma, a veces con humor, y siempre con la misma ropa sencilla con la que asumió el poder. Pepe Mujica terminó su mandato con altos niveles de aprobación. No dejó palacios, no dejó fortunas, dejó un ejemplo. Mostró que se puede gobernar sin servirse del poder, que se puede ser presidente y seguir siendo humano. José Mujica fue presidente, pero no dejó de ser Pepe. Su legado no está en los libros de leyes, sino en la conciencia de millones. Fue el presidente de la gente, de la calle, de los silenciosos, y su historia aún no había terminado. El 1 de marzo de 2015, Pepe Mujica dejó la presidencia como llegó, caminando, sin trajes, sin fiesta privada, sin despedida fastuosa. Volvió a su casa de campo, a la misma cama, a la misma tetera, a la misma tierra. Pero el mundo ya no le veía igual. El hombre que se negó a vivir como rey, ahora era visto como un sabio, como una brújula ética, como una voz que el mundo necesitaba escuchar. En los años siguientes, Mujica fue invitado a hablar en universidades como Harvard, en cumbres como la de Río +20, en foros de juventudes, colectivos campesinos y encuentros académicos. Pero, ¿qué tenía para decir un anciano uruguayo de campo, sin doctorado, sin inglés fluido? Precisamente eso, tenía verdades, no fórmulas, preguntas, no recetas, humanidad, no ambición. También recibió doctorados honoris causa. Fue invitado a series como Conversaciones con José Mujica y documentales como El Pepe, una vida suprema, de Emir Kusturica. Sus palabras se convirtieron en libros, camisetas, murales. En redes sociales, sus discursos cortos tienen millones de reproducciones. Jóvenes de todo el mundo encuentran en él algo que creían extinto: coherencia. A pesar del reconocimiento, Mujica nunca dejó de incomodar. Criticó con dureza al neoliberalismo, a los mercados sin ética, al modelo de desarrollo que sacrifica la naturaleza y la vida por cifras. Decía que el sistema moderno convierte al ser humano en un esclavo con tarjeta de crédito, que el verdadero progreso es el que libera tiempo, no el que lo llena de ansiedad. En 2020, a los 85 años, Mujica decidió retirarse de la vida política activa. Presentó su renuncia al Senado con una carta simple, escrita a mano. Me voy porque me está castigando la biología, porque tengo un riesgo por razones de salud. Me voy con el alma cargada de agradecimiento. Y aunque se retiraba, nadie pensaba que se apagaría. Su palabra, sus frases, su forma de mirar el mundo ya habían sembrado algo mucho más grande. Mujica no dejó herederos políticos, no fundó una corriente, no escribió un manual, pero dejó algo más valioso, una manera de estar en el mundo, un compromiso con la libertad personal, la ética colectiva y la simplicidad como forma de resistencia. Donde otros quieren tener razón, él quería vivir en paz. Donde otros quieren fama, él quería flores. Donde otros acumulan, él soltaba. Pepe Mujica se volvió una voz del mundo, no por su poder, sino por su renuncia a él, porque eligió no imponerse, porque eligió simplemente ser. Dicen que los grandes amores no hacen ruido, y así fue el amor entre Pepe y Lucía. Comenzó entre balas y barro, entre la clandestinidad y la cárcel. Se conocieron en la lucha armada, se reencontraron en la prisión y se eligieron para siempre. Lucía Topolansky fue más que una compañera, fue cómplice, escudo, igual. Mientras Mujica era presidente, ella dormía en la misma cama sin sábanas lujosas, cuidaba el jardín y lo acompañaba sin hacer sombra.
Una de las preguntas que más veces le hicieron fue ¿por qué no tuvo hijos? Y su respuesta era simple: no tuvo tiempo. La lucha, la cárcel, la política consumieron décadas de su vida. Pero en lugar de hijos, tuvo ideas, sembró pensamientos, valores, inspiró a miles de jóvenes a vivir con menos y pensar con más profundidad. Como él decía, no quiero dejar riqueza, quiero dejar preguntas. Mujica solía bromear, hablaba como un paisano, con palabras simples, pero su alma guardaba cicatrices que nadie veía. El encierro lo marcó profundamente. Durante años no soportó los espacios cerrados, ni las luces fuertes. Dormía mal, soñaba con roedores, despertaba sobresaltado. Él mismo reconoció que en la cárcel perdió la noción de quién era y que cuando salió tuvo que reconstruirse desde adentro. Para Mujica, la libertad no era política, era interior. No estaba en la bandera ni en el pasaporte, estaba en vivir como uno quiere, sin dañar al otro. Rechazó el lujo porque lo distrae, rechazó la acumulación porque atrapa, rechazó las apariencias porque deforman, eligió vivir como vivía antes porque entendía que esa era su manera de no corromperse. A los 89 años, Mujica ya no temía a la muerte. La miraba con respeto, sin ansiedad. Sabía que lo único eterno es el tiempo bien vivido y que el legado no está en las palabras, sino en cómo se vivió. Dijo que la muerte no le preocupa, pero sí le aterra vivir sin sentido. Por eso, cada día, aunque sea por 5 minutos, se paraba a mirar un brote, a acariciar a su perro, a compartir un mate con Lucía. Muchos querían convertirlo en mito. Él solo quería ser un hombre común, que se equivocó muchas veces, que se calló cuando no debía, que amó sin condiciones, que vivió sin miedo a perder. Y quizá justamente por eso, porque no quiso ser más que un ser humano, se convirtió en uno de los más grandes. José Mujica fue presidente, fue guerrillero, fue senador, pero hoy su verdadero peso no está en los títulos, sino en lo que representó. Mujica fue, es y será un símbolo, una brújula ética, una forma de estar en este mundo. Su vida nos enseña que se puede tener poder sin perder el alma, que se puede influir sin dominar, que se puede vivir sin traicionarse. Algunos presidentes escriben libros. Mujica escribió su legado con actos. No buscó la fama lo encontró, y cuando la tuvo, la rechazó. Su filosofía es sencilla pero profunda: vivir con lo justo. Ser libre no es tener, es no necesitar. La vida no es para gastarla en la ambición de consumo, sino en el placer de las cosas simples. En una época donde la política se asocia al engaño, Mujica representó lo contrario: coherencia, no por ser perfecto, sino por no mentirse a sí mismo. Vivió como pensaba, se vistió como se sentía, gobernó como hablaba y nunca dejó que el poder lo transformara. Dicen que hay personas que no mueren, sino que se siembran. Pepe Mujica fue una de ellas. Un día, en silencio, dejó de caminar por su chacra, de saludar a los vecinos, de acariciar a sus perros, de compartir un mate con Lucía. En cada barrio, en cada rincón de Uruguay y de América Latina, su nombre fue pronunciado con respeto, no como el de un héroe inalcanzable, sino como el de un abuelo sabio, el de un viejo testarudo que nunca traicionó su forma de vivir. No dejó testamento porque no creía en la propiedad de las cosas, no dejó herencia material porque nunca acumuló nada. Pero dejó algo más poderoso: la certeza de que se puede ser íntegro en un mundo que premia la mentira. Hoy su voz ya no responde entrevistas, su cuerpo ya no está, pero en cada persona que planta una flor, que vive con sencillez, que renuncia a la codicia, Pepe sigue vivo, porque hay huellas que no se borran, y esta, sin duda, es una de ellas.
Así termina esta historia, pero su huella es y será infinita. Para seguir haciendo más relatos, te pido que dejes una reacción o un comentario o compartas este video con tus amigos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.